Buenos días a todos, profesor, compañeros. Esta va a ser mi exposición para la que pido que por favor presten mucha atención. Voy a tratar de ser bastante claro. Lo primero que quiero comentarles es que el tema que me tocó tiene que ver con los bonos y hay tres cosas que voy a empezar a comentarle de ellos. Primero, ¿qué se define como un bono? Este termina siendo una herramienta de deuda que emite una empresa, bien sea del sector privado o público, y permite que se pueda financiar. Lo segundo que vamos a tomar en cuenta es que esta es una de las principales maneras en las que se financian las grandes empresas. Puede ser esta del sector privado o el sector público. Más adelante les mostraré por qué generalmente las grandes empresas son las que hacen este tipo de transacciones, de acciones. El tercer punto tiene que ver con el sector público. El sector público emite bonos con los que materializan sus deudas y estas se entregan a prestamistas y esto hace parte de un activo financiero, se le llama de esta manera, activo financiero. ¿De qué manera se utilizan los bonos? ¿Cuál es la dinámica de uso de estos mismos? Bien, voy a hablarles de ellos. Lo primero tiene que ver con reconocer y entender que el bono termina siendo proporcional a un préstamo. Se presta una cantidad X de dinero y esta queda materializada precisamente en un bono. Quienes emiten este tipo de bonos tienen una deuda, la dividen en pequeñas porciones y son precisamente estas pequeñas porciones a las que se conoce como bonos. Otro detalle interesante del uso de los bonos tiene que ver con el tipo de préstamos. Generalmente son demasiado grandes y no se le puede conceder solo a un agente. Por eso se dividen, se fraccionan en pequeños contratos y estos contratos pues se les llama bonos. La persona que tiene derecho a un bono o que ha recibido un bono tiene ciertos derechos a que se le devuelva el dinero que se ha prestado más una cantidad porcentual de intereses. Antes eso debe quedar claramente establecido. Lo tercero es que cuando se compra un bono de préstamo, se da una cantidad de dinero y se entrega el bono y se le denomina esto capital de bono. Esto a la empresa que emite este bono lo hace a la empresa que recibe este préstamo. Como les comentaba, esta empresa se hace a ciertos compromisos. Por ejemplo, devolver en una fecha de vencimiento el total del dinero más un porcentaje. Este tipo de cosas deben ser previamente establecidas. No es así a la ligera. Antes se ha establecido cómo se hace esto. Finalmente también se consideran activos de renta fija a los bonos. Independientemente de cómo le vaya a la empresa a la que se le hizo el préstamo, al final quien hace el préstamo debe recibir su dinero más un porcentaje que ya antes han organizado, han pactado. Hablando un poco de los riesgos asociados a los bonos, si bien es cierto, es una de las inversiones más seguras que hay, sin embargo, podemos comentar que es posible que exista cierto tipo de riesgos. A veces pasa. Entonces, en este momento voy a hablarles acerca de dos de estos riesgos. El primero tiene que ver con el riesgo crediticio. ¿Qué significa esto? Bueno, es la posibilidad que hay de que quien emite el bono no tenga cómo hacerse cargo a devolver el préstamo que ya se le ha hecho. Eso puede suceder. Es uno de los riesgos que se toma con el bono, que no tenga cómo devolver
ese capital. El segundo riesgo que se corre con los bonos tiene que ver con el riesgo de mercado, y es que es la posibilidad de que el precio del bono disminuya tomando en cuenta también el tipo de interés del mercado. Eso termina influyendo bastante y puede convertirse en algo contraproducente y hace que los bonos terminen perdiendo interés. Es posible que también ocurra esto. Hablemos ahora de los tipos de bonos y estos bonos según su tipo de calidad crediticia. Lo primero son los bonos del Estado. Generalmente el Tesoro Público de un país los emite y lo hacen con el fin de financiar el presupuesto del Estado por cierta cantidad de tiempo. Ese es uno de estos tipos de bonos que generalmente se utilizan bastante. Los segundos son los bonos corporativos. Básicamente es la misma dinámica, solo que estos son emitidos por empresas privadas y el objetivo termina siendo el mismo. Ellos desean financiar sus actividades y para eso pues utilizan este tipo de bonos corporativos. El tercero, bono con grado de inversión. Es una calificación que se le da, una calificación crediticia, y este tipo de bono tiene una alta calidad crediticia y un bajo riesgo de impago. O sea, lo más seguro es que se pueda pagar. Es uno de los bonos que son pues, bastante atraentes para su uso. Finalmente, los bonos de alto rendimiento. Y efectivamente tienen una calificación crediticia alta, sin embargo, su calidad crediticia conlleva ciertos riesgos. ¿Cuál? Riesgos de impago que, dependiendo de circunstancias exteriores, externas, no puede ser pagado. Ahora voy a hablarles un poco acerca de las características de los bonos. Voy a hablarles de 4 de ellas. El primero es un bono convertible. Significa esto que estos bonos pueden canjearse por acciones cuando haya una nueva emisión a un precio prefijado. Este interés del bono convertible es inferior al que tendría si la opción de conversión. El segundo tiene que ver con los bonos canjeables. Es similar al convertible, pero resulta que en este caso se puede canjear por acciones que ya existan. No es necesario entonces que sean nuevas todo el tiempo, puede ser acciones ya existentes. La tercera tiene que ver con bonos de caja. Estos son emitidos por las empresas, la cual termina reembolsando el préstamo que se le hizo cuando ya se vence el tiempo fijado para ello. Finalmente, el bono de deuda perpetua. En este tipo de esta característica de estos bonos es que no se le devuelve la cantidad prestada, sino que se pagan intereses o también se le llaman cupones, y esto se hace de manera vitalicia. Son sensibles también a las variaciones dependiendo del tipo de interés que haya, y su cotización también va a depender bastante del interés. Muchísimas gracias por su atención.